Ahí lo tiene Maradona, marcando la pelota Maradona, arranca por la venta del genio del fútbol mundial. Y es el tercero para comenzar siempre más. Genio, 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 Me mandaron esta pregunta, buenas a todos. Primero, buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en este canal de YouTube. Me mandaron esta pregunta. ¿Cuál es el gol a los ingleses? ¿Cuál es el gol a los ingleses en el cine? Una pregunta interesantísima, ¿eh? Una pregunta para desarrollar. Porque hay distintas formas de entender esta pregunta. ¿Cuál es el gol a los ingleses en el cine? Yo entiendo que es una escena, porque el gol a los ingleses es un acto, es una escena del partido. Pero reitero, hay distintas formas de entenderlo, así que voy a dar distintas respuestas. Yo sé que me estoy olvidando de algunas. Yo sé que voy a dar respuestas y quizás hay otras mejores. Pero voy a fundamentar mis respuestas, aunque sea para lo que es la respuesta del día de hoy. Porque se me pueden ocurrir otras. El gol a los ingleses de Diego Armando Maradona, en aquel mundial en México, fue una jugada modelo. Primera respuesta, por su condición de modelo. Fue una jugada modelo. ¿Qué quiere decir esto? Los jugadores de fútbol, a partir de esa jugada, quieren hacer su gol de Diego a los ingleses. O sea, quieren hacer un gol como el que hizo Diego Armando Maradona. El de pasarse a todos y hacer su gol. ¿Por qué? Porque es un gol, porque es una jugada puramente individual. Como el equipo hace por lo general goles colectivos. Está bien, puedes pegarle de afuera del área, clavar un ángulo y es una jugada individual. Pero esta es una jugada individual. Lo otro es un remate individual. Acá vos tenés todo el mérito y arrancás en mitad de cancha, te pasás a todos. Es como si estuvieras jugando vos contra los 11. Es una jugada que todo jugador de fútbol quiere hacer, un gol que todo jugador de fútbol quiere hacer. Y a su vez, una jugada que todo director técnico le gustaría que un jugador de su equipo ejecute. Porque no hay nada que le guste más a un director técnico que haya un jugador que tenga resolución, que tenga capacidad de resolución. Por ese motivo, por su condición de modelo, el asesinato a McCloskey en El Padrino 1 me parece lo más semejante. ¿Por qué? Porque uno ve esa secuencia hermosa, maravillosa, ese nivel de actuación de Pacino y todo actor quiere replicar ese momento. Y al mismo tiempo es una escena importante dentro del cine, filmada del carajo por Brian, ¿qué estoy diciendo? Brian De Palma iba a decir. Francis Ford Coppola. Sí, dije Brian porque también podría ser la escena de Los Intocables, pero creo que acá, como me tengo que pensar también en el actor, porque es el que lleva a cabo acá la escena, es Diego Armando Maradona, es el actor, es también el director, pero bueno, no importa, es el jugador acá. Creo que esa es una escena mucho más totémica, la del Padrino 1, dentro de la mejor película de la historia del cine. Vamos a una segunda posible respuesta. El gol a los ingleses de Diego Armando Maradona, yo estoy tomando el segundo, capaz que me preguntó por el primero. Ahora después si quieren hablamos un poquito del primero, pero bueno, no importa. El gol a los ingleses, el segundo gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, es un seguimiento unipersonal, ¿no? Uno está siguiendo a esta persona que resuelve de tal manera que se enfrenta a todos y hace el gol, y vence. En ese sentido, uno tendría que pensar en un plano secuencia. Un plano secuencia donde sigamos a un personaje vencer a tantos otros. Entonces lo que se me ocurre como semejante al gol de los ingleses de Diego Armando Maradona en un plano secuencia donde un personaje esté venciendo tan bien a los otros y que tenga un peso dentro del cine es el plano secuencia de Old Boy con Oda Esu venciendo a todos con el martillo, cagándose a palos, gambeteándolos, venciéndolos, siguiendo de pie. Me parece lo más semejante si lo entendemos desde una función más técnica, ¿no?
Desde, bueno, lo estamos siguiendo, estamos concentrados en él, incluso es un plano secuencia lateral y nosotros estamos viendo lateralmente a Diego, plano secuencia lateral de All Boy, digo, ¿no? Así que esa es mi respuesta en relación al seguimiento unipersonal, si a eso se refiere la pregunta. Está bueno hacerse varias preguntas porque uno rápidamente quizás podía contestar otra cosa y no apuntaba a eso la pregunta. Entonces yo me pregunto a qué apunta la pregunta y la quiero responder de todas las maneras posibles. Capaz que se refería a otra cosa la persona que lo preguntó, pero bueno. La tercera opción es que el gol de Diego los ingleses, acá se mete todo, ¿no? Se mete el primero, se mete el segundo. Tiene una potencia simbólica. Una potencia simbólica que es el ajuste de cuentas con la realidad. La guerra de las Malvinas, Argentina e Inglaterra, Maradona ajustando cuentas. Primero les hace un gol robándoles algo y luego el postre es el mejor gol de la historia del fútbol a Inglaterra. Recordemos que Inglaterra inventó el fútbol. Sin embargo, el mejor gol de la historia del fútbol, ellos son las víctimas. Maradona como un ajuste de cuentas con la realidad, un ajuste de cuentas simbólico dentro del fútbol. Obviamente las Malvinas no vuelven, pero es una pequeña victoria dentro del campo del deporte. Una importante victoria dentro del campo del deporte. Digo, pequeña victoria dentro de lo macro, ¿no? En ese aspecto, uno tiene que pensar en la muerte de Hitler en Bastardos sin Gloria. Puede ser Once Upon a Time in Hollywood si quieren, Sharon Tate, pero el ajuste de cuentas con la realidad dentro del propio cine. Una victoria que se permite el cine, sí, a destiempo, sí, todo lo que vos quieras, pero el cine se permite esa descarga, ¿no? De, bueno, en la realidad pasó esto, bueno, acá en la ficción se juegan estas reglas y vamos a tener ese momento de frenesí donde vamos a celebrar la muerte de Hitler o donde vamos a celebrar la vida de Sharon Tate. Dentro del cine vamos a poder ser felices, así como dentro del deporte, dentro de aquel mundial, lo pudimos ser. Vamos a la cuarta opción, que es, la pregunta dice estrictamente, ¿cuál es el gol de Diego a los ingleses en el cine? Pero no dice escena, yo lo entendí por escena porque el gol de Diego es un momento. Pero capaz que se refiere cuál es el gol de Diego a los ingleses en película. Como si toda una película fuera el gol de Diego a los ingleses. Como si toda una película tuviera ese efecto y tuviera esa emoción y tuviera esa complejidad y esa perfección. Ahí ya se vuelve mucho más compleja la respuesta o en realidad las posibilidades de respuesta. Porque obviamente uno podría pensar en películas que tienden a la perfección, ¿no? Una película de Kubrick, una película de algún director, no sé, de Dreyer, una película, ¿no? Como mucho más formal incluso, ¿no? Como decididamente formal. Si bien la película que voy a mencionar es una película técnicamente perfecta y también por eso va a ocupar este lugar, también lo pensé por el todo. Tratar de incluir todo lo que significa el gol de Diego a los ingleses. Y yo termino eligiendo, la película que termino eligiendo como representativa de eso es Psycho, de Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Primero tiene una escena de la bañera que en realidad podría haber estado en la primera respuesta. La condición de modelo podría haber estado, ¿no? Porque es una escena que todo director quiere haber hecho, que quedó en la historia del cine y que creo que toda actriz quiere estar en ese momento también. Más allá de que la labor de la actriz, que me parece fantástica, de Janet Leigh, no es la misma que Al Pacino en El Padrino, ¿no? Que tiene mucho más desarrollo. Por eso terminé eligiendo El Padrino, pero como película, Psycho es una película importantísima en la historia del cine, una película importantísima en la historia del thriller, una película importantísima en la historia del terror, una película importantísima para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el cine de los 70, pero también con la Nouvelle Vague y también con todo. Es una película de las más importantes, de las más grandes de la historia del cine. Pero además, Alfred Hitchcock es alguien que nació en Inglaterra y que luego fue contratado por Hollywood para hacer películas en Estados Unidos. Y recordemos algo, Hitchcock no era muy bien tratado en Inglaterra. Siempre hubo una cosa más reacia con Hitchcock e Inglaterra. Y Hitchcock va a Estados Unidos y se clava un pepinazo y se clava un Psycho. Que Psycho es la consagración, porque uno podría haber dicho Vértigo, sí, pero Vértigo no tuvo un efecto inmediato.
Incluso Hitchcock empezó a pensar, bueno, capaz que James Stewart no lo llamo para la próxima, porque si no significó un éxito la película, puede ser por James Stewart. En cambio, Psycho es una película que tuvo un efecto inmediato. Psycho es una película que fue rápidamente, su influencia fue rápida, fue precisa, fue un éxito, Psycho. Y fue un éxito en la cara de los ingleses. O sea, este señor que salió de su cantera, que ustedes no reconocieron del todo, se va a jugar afuera y se clava la mejor película posible, este director inglés, en Estados Unidos, y los ingleses lo ven desde afuera. Así que en ese sentido me parece en algún punto semejante el gol de Dios de los ingleses con Hitchcock haciendo Psycho en Estados Unidos. Muy bien, creo haber respondido a la pregunta. Lo de la mano de Dios ya es más complejo, no tengo ahora un marco preciso. Uno podría decir también películas contra el poder, JFK, Todos los hombres del presidente, pero caería en algunos lugares comunes. Network, no sé, películas contestatarias, caería en algunos lugares comunes. Yo intenté pensarlo por otro lugar, pero no estaría mal tampoco, ¿no? Por supuesto, esas respuestas también creo que no tienen quizás... Digo, JFK es una película que tiene una cosa maradonesca, ¿no? Pero es un clásico también, sí. Pero para la historia del cine estamos hablando de Psycho, El Padrino. Y el gol de Dios de los ingleses dentro del fútbol no es, no sé, el gol de Cristiano Ronaldo en la semifinal contra... No, es de importancia muy, muy sólida. Y bueno, por eso tenía que pensar ejemplos de películas que tengan una importancia mucho más sólida que un clásico o una gran película. Me divirtió, nos divertimos, la pasamos bien. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando, pero antes tengo que decir que he sacado un libro que se llama Misterioso Secuestro en el Festival de Mar del Plata, que relata la historia de un crítico de cine que planea secuestrar a un productor de cine en el Festival de Cine de Mar del Plata. Es una novela tragicómica y la pueden adquirir dejando tan solo 3 cafecitos en el link de Cafecito y la reciben en EPUB o en PDF en su casilla de mail. Dejan su casilla de mail, los 3 cafecitos, quiero Misterioso Secuestro y lo reciben en su casilla. Muchas gracias por bancar, por disfrutar, por estar, por escuchar. Nos estamos encontrando cuando nos estemos encontrando. Espera un poquito, esto no terminó aún. Podés entrar en www.cafecito.app/crítico y cítrico 2 y podés dejarme un cafecito y yo te paso una clase. Vos podés elegir la clase de cine. Tenemos clases de lenguaje cinematográfico 1 y 2, análisis de cine para aprender a analizar películas, guión de cine para aprender a guionar películas, cine de terror para conocer un poco más sobre los tropos de ese género, escritura de humor para aprender a escribir comedia, todo esto humildemente, por supuesto, son clases, y además clases específicas de Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, clases de películas, Midnight in Paris de Woody Allen, Fresas Salvajes de Berman, Blue Steel de Catherine Bigelow, Relatos Salvajes de Damián Cifrón, El pájaro de las plumas de cristal, Dark Glasses de Darío Argento, The Shining, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, Dress to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld. Cada vez que dejas un cafecito, dejas tu Gmail y la clase que querés y la recibís en el día. Si dejas 2 cafecitos, recibís 2 clases y así, y así, y así. Cada clase que dejas es un agradecimiento además al canal, es un agradecimiento además al esfuerzo que uno hace, pero mi retribución es entregarles una clase como corresponde.